¿Cómo está? Muy buenas noches. Soy Carmen Gudiño y esto es Mujer Es. A nivel mundial, ningún país ha logrado alcanzar la igualdad de género en los centros de trabajo. En el caso de nuestro país, es el cuarto con menor participación económica de las mujeres en América Latina. Y es que entre 2005 y 2023, esta creció 5 puntos al pasar de 41 a 46% en este periodo. Fíjese usted, a este ritmo nos tomaría 119 años que las mujeres alcancemos la participación económica de los hombres. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo revertir este escenario, así que si le parece bien, comenzamos. Para comenzar con nuestro tema de esta noche, quiero presentarles a Nancy Gutiérrez. Ella es psicóloga y profesora universitaria, es experta en comunidades laborales sanas y en relaciones libres de violencia. Bienvenida. Gracias, es un gusto estar con ustedes y poder platicar un ratito de estos temas tan importantes para nuestro cotidiano. Y sí, ¿verdad? Qué importante es hablar acerca de esa inequidad laboral que todavía persiste, pero más allá de eso, que ya lo sabemos, las razones, ¿no?, que nos mantienen así, esas causas que todavía nos siguen teniendo la balanza en esta desigualdad terrible, ¿no? ¿Por dónde empezamos, maestra? Porque hay mucho de lo que abordar. Quisiera que comenzáramos hablando de cómo estamos en esta materia, en la inequidad laboral. ¿Cómo estamos? Ese es un tema fundamental. Sí. Justo esto que comentabas me parece sumamente relevante. Todos ya lo sabemos, hemos hablado sobre comunidades laborales sanas, hemos hablado sobre temas de equidad, hay un espacio, una oportunidad extraordinaria en este momento para las mujeres, hay un empoderamiento muy interesante, no solo por cómo se ha movido la sociedad últimamente. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué lo vivimos, lo sabemos y no lo vivimos? Creo que hace falta un salto entre el saber cómo y hacerlo, ejecutarlo. Y tiene que ver con la conciencia. Ya nos hemos sensibilizado por muchos años. Ya hay esta empatía, no solo desde las mujeres con las mujeres, este tema de sororidad. También los compañeros varones se han involucrado en este proceso. Sin embargo, de repente viene el 8 de marzo y todos estamos involucrados en esto y después se diluye. Necesitamos tomar conciencia y vivirlo en el cotidiano. Y a veces han sido muchos los esfuerzos también desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista normativo, para cuidar, para buscar esta equidad, para dar este salto. Sin embargo, hay algunas estrategias que nos han fallado dentro del entorno laboral. Por ejemplo, el tema de los derechos de las mujeres y pensar que son exclusivos. Y este tema de la exclusividad en los derechos nos rompe un principio básico. Si los derechos son exclusivos o los derechos tienen apellido, pues ya no son derechos. Claro. Se vuelven privilegios. Exactamente. Y en ese sentido de los derechos, pues también es un gran tema porque no solamente nos involucra a nosotras, sino también involucra a los hombres. Por ejemplo, como esta parte de la licencia de paternidad, la licencia de maternidad, que se entiende que entonces la mujer tiene 40 días, pero el hombre apenitas y unos días, ¿no? Y entonces la responsabilidad ahí de entrada ya es de la mujer. Tengo unas cifras que quisiera que pudiéramos hablar acerca de este. 55% de las mujeres tienen un empleo informal en comparación con el 49% de los hombres. Ahí ya empieza la inequidad. En promedio, las mujeres ganamos 6,360 pesos al mes, los hombres 9,762. Esta es una brecha de ingresos aproximadamente del 35%. 3 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia laboral a lo largo de su vida y solo el 8% lo denuncia. Y en México, 24,5% de las mujeres no cuenta con ingresos propios. ¿Dependen de qué? De los hombres, de los programas gubernamentales o bien de las remesas. Vaya, esta cifra lo que nos están diciendo entonces es de cómo estamos en esa inequidad, maestra. Efectivamente, es un dato muy objetivo, es un dato a veces muy crudo. Decir que 3 de cada 10 mujeres hemos sufrido violencia en contextos laborales y poquititas denunciamos. O el 8%. ¿no? El 8%. No obstante, la normatividad ahora protege el tema de las mujeres en contextos de violencia. Las mujeres que denuncian o que nos animamos a denunciar un proceso de violencia laboral, tenemos un marco de protección. Sin embargo, alrededor hay muchas circunstancias que todavía nos limitan a las mujeres para poder denunciar. Me van a considerar problemática, van a pensar que yo soy la del problema.
Y detrás de un caso de violencia, que a veces se vuelve violencia institucional, no solo un sujeto o una persona, puede ser también hombre o mujer, también hay violencia contra mujeres por parte de las mujeres, que es un caso bien interesante. Este tema, cuando es solapado, y no solo es una persona que en primera persona ejerce esta violencia sobre una mujer o sobre un grupo de mujeres, porque recordemos que este contexto de seamos empáticos con las mujeres, su periodo menstrual las pone delicadas, entonces démosle oportunidad a las mujeres. Cuando lo dice un varón también es violencia. Claro, sí. Porque no tendría que haber un contexto especial para las mujeres en una circunstancia biológica, física, psicológica o psicoemocional. Claro. Esta condescendencia de, es que las mujeres, recordemos que las mujeres cuidan a sus hijos, démosle oportunidad para que vayan y cuiden a su familia, no nos ayuda. No nos ayuda. En nada. Detrás de eso se construye la idea de que las mujeres respondemos a un tema hormonal, de que las mujeres tenemos emociones vinculadas a un tema biológico, a cierto conteo por los días. Y nadie dice, bueno, el varón jefe que se enojó mucho esta vez y que llegó gritando, está en su periodo, tiene una edad distinta, tiene un contexto biológico, nadie le da esa... Ni siquiera se le cuestiona, ¿no? No se le cuestiona. Y a nosotras sí. A nosotras sí. A un varón atractivo en un puesto directivo tampoco se le cuestiona cuáles fueron los móviles. ¿Cómo llegó? ¿No? ¿Cómo llegó? Claro, ¿Será lo suficientemente inteligente? No, nunca se le cuestiona. Es guapo, pero ¿qué tal que no es inteligente? ¿No? Nunca se cuestiona, en realidad nunca se cuestiona, ¿no? Sí. En cambio, de una mujer, qué curioso, además de ser una mujer muy atractiva, es inteligente, como si no fueran compatibles. Sí. Ese tipo de circunstancias se mantiene en el discurso, se mantiene en un imaginario colectivo dentro de las comunidades laborales. Romper eso es lo más complicado, porque lo fomentamos también las mujeres, porque decimos, ¿cómo es posible que? Y entonces hacemos una descripción también, generamos esta violencia. A la par está este otro tema de que se va rodeando a la mujer de un contexto de vulnerabilidad que no necesariamente tenemos. Esta ruta de las licencias de paternidad, qué complicado fue al principio. Sí, muchísimo. A mí me tocó en el municipio de Cuautitlán Izcalli dar la primera licencia de paternidad que se firmó. Pero detrás de esa historia de la licencia de paternidad se la habían negado varias veces, ya había acudido a hacer una denuncia. La respuesta era, ¿pero qué le va a ir a cuidar? ¿Qué no lo ven? Era un joven. Pero además era todo el proceso de estigmatización alrededor de, bueno, ¿y él para qué quiere la licencia de paternidad? ¿No? Claro. Cuando tendría que ser incuestionable. Si nosotras, en este contexto, acompañáramos este proceso de derechos también en equidad con los varones, tendríamos una mayor protección que si hablamos de derechos de mujeres exclusivos para mujeres. Me comentaba alguna vez en una reunión de reclutadores y reclutadoras, platicando un poco, detallando por qué no se rompe este techo de cristal, por qué la diferencia todavía de salarios, por qué en los puestos directivos, a pesar de que se promueve la equidad, sigue habiendo más hombres que mujeres. Los hombres son los superdirectivos y debajo están las mujeres. Y como el conteo se hace global, 60% mujeres, ¿no? Entonces son cosas raras. Ella decía, a mí me califican como reclutadora por el porcentaje de efectividad que tengo. Cuando yo evalúo los perfiles y llegan 2 perfiles o 3 perfiles muy buenos, y hay hombres y mujeres, elijo al varón. Dice, confieso, elijo al varón. En la misma edad, en mismas condiciones. Bueno, ¿por qué? Porque el varón no va a meter una licencia por embarazo. Sí. La no va a mujer pedir permiso para ir a ver a su hijo a la junta. No. Claro. Y las mujeres ya tienen asegurado un permiso para ir a las juntas, para cuidar la fiebre, en el caso de los varones únicamente cuando comprueban el hijo tiene alguna discapacidad, está hospitalizado y condiciones especiales, se les considera. Pero ¿qué pasaría si a hombres y a mujeres se les dejara en un espacio de excepción estos 3 meses perinatales que nos aplican a las mujeres por cuestiones biológicas? Entonces, bueno, el varón también está embarazado, biológicamente contribuyó, queda fuera. En ese momento es cuando, en verdad, al momento de evaluar perfiles, da lo mismo un varón que una mujer, porque ambos se van a embarazar y ambos tendrán van a tener el mismo derecho. Tener no solo el mismo derecho, sino la misma obligación. Claro. En ese momento habríamos llegado a entender la diferencia entre equidad e igualdad. No somos iguales, tenemos que construir escenarios equitativos.
Pero además también viene desde lo cultural, porque por ejemplo en este tema de la paternidad recuerdo un caso de una amiga que me dice, es que en mi trabajo le dieron la licencia de paternidad a él y la rechazó. Porque no quiso, dijo, no, pues yo me vengo al trabajo, la rechazó. Y entonces, como ella era la encargada, dijo, pero astutamente yo mandé un mail a la mamá felicitándole, diciéndole, espero que disfrute la licencia de paternidad de él. Entonces, prácticamente lo obligó a tomar, digo, muy políticamente correcto, pero lo obligó prácticamente a tomar esta licencia de maternidad, de decir, bueno, es que los hombres también tienen que asumirse como que son importantes y necesarios en ese proceso, que las que son mamás lo van a entender, lo difícil que es los primeros años de vida en la crianza de un bebé, ¿no? Ahora, claro. Tú dices, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si hay ya esfuerzos desde el gobierno, desde el legislativo, desde la sociedad civil, desde todos lados? ¿Por qué seguimos con estas brechas y que parece que no se cierran? Aquí, fíjate, tenía una cifra que te quería compartir, que la presencia de las mujeres en los consejos de administración en México es de 13%, 17 por debajo del promedio mundial. Esto es en cuanto a los consejos de administración. De seguir esta tendencia actual, el país alcanzará la paridad de género en los consejos de administración de las empresas hasta el año 2052. Si es que vamos a este ritmo, ¿qué nos quiere decir lo que tú decías, lo que tú nos compartías hace un momento? Sí estamos las mujeres representadas, lo que pasa es que no estamos en estos puestos todavía de poder. En estos puestos los sigue alcanzando el hombre. Y si hacemos el análisis de por qué, entonces mucho tendría que ver este sistema en donde nosotras tenemos que cuidar a los hijos, cuidar a los enfermos, cuidar de nuestra casa, cuidar. Y esto nos está haciendo que no podamos avanzar. Y también los contextos institucionales que se mantienen estrictos. Cuento, a mí me pasó en la máxima casa de estudios, ¿no? La UNAM. Un encargo de despacho en una jefatura de un departamento académico, departamento de ciencias sociales, donde en 46 años solo una mujer había sido jefa de departamento. Y en mi caso, que estaba en suplencia. Sí. Y me dijeron con un cuidado patriarcal, maestra, caray, es que es muy difícil. Es muy difícil que lo lleve una mujer, tiene que ser un hombre. Usted hágase cargo de mejor otra área. Y se mantiene igual. El conteo sigue siendo ahora en 47 años el mismo, solo una mujer en titularidad, en mi caso que fueron 6 meses en encargo de despacho y decidieron protegerme. Sí, porque pues cómo es posible, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, yo recuerdo todavía cuando a la hora de escoger carrera me decían, escoge algo fácil, porque como algo difícil, algo que no tenga que ver con matemáticas, no, esas carreras son de hombre. ¿Cómo desde la parte en donde ya culturalmente te están limitando, ¿no? Ni siquiera tienes la capacidad, entonces te estoy protegiendo para que puedas triunfar en la vida. Sí. Prácticamente, qué terrible y qué daño nos hace esta cultura, estos estereotipos que se nos siguen todavía prevaleciendo, pero no solamente a nosotras las mujeres, también a los hombres. Porque en esta parte de equidad, pues nos está permitiendo que no avancemos. Fíjate, seguimos con las cifras y nos podemos aventar todo el programa así. Los hombres dedican 16 horas a la semana en promedio en trabajos del hogar no remunerado. Las mujeres 40. De entrada, fíjate qué cifra tan dolorosa, ¿no? 17 veces más nosotros dedicamos a las tareas en el hogar que los hombres. Y este trabajo, según el INEGI, tiene 7.2 billones de pesos, lo que tendría un equivalente al 24% del PIB. Estas son cifras que nos hacen ver la realidad en la que vivimos. Y yo siempre les digo, ustedes hagan la cuenta en su casa, desde que amanece. ¿Cuánto trabajo hicieron como hombres, ¿no? en el hogar y cuánto las mujeres? Y van a ver que la cifra es bárbara. Qué terrible. Esta parte de los cuidados, se necesita un sistema nacional de cuidados, o sea, pensar que es un trabajo de colaboración. Sin embargo, hay algunas mujeres que todavía replicamos, tengo una suerte tremenda, mi pareja me ayuda. Claro. En lugar de decir, tengo una suerte tremenda, hemos construido un escenario equitativo en donde ambos cubrimos responsabilidades. Y cuando en esta ruta de las parejas se cubren responsabilidades y se hacen acuerdos en equidad, hay una forma de fluir distinta, ¿no? En esta frase de repente tan bella, porque se llegan a acuerdos, o sea, ambos ensuciamos, ambos arreglamos, ambos construimos, ambos compartimos este tema del cuidado de los hijos cuando se decide tener familia en pareja. Exactamente. Y se avanza de un modo distinto.
Y hay que cambiar las palabras. Yo creo que completamente. Sí. Yo creo que es importantísimo también el tema. Déjame hacer una pausa, pero vamos a regresar justo con eso, ¿no? La importancia de las palabras y de que como a lo mejor algo tan sencillo, porque a veces vemos los problemas como esto macro, ¿no? Y decimos, bueno, pues eso es en el mundo, eso es en el país, ¿yo qué puedo hacer en mi casa? Y no, hay que aterrizarlo a los hogares, a nuestra propia vida, para que entonces podamos empezar a cambiar las cosas y vamos a regresar justo con el poder de las palabras. Estamos platicando acerca de esa inequidad que todavía persiste en el mundo laboral, así que no se vaya, volvemos. Continuamos platicando acerca de esta inequidad que todavía persiste en el mundo laboral, las razones y cómo poder hacerle para revertir este gran problema que tenemos, no solamente en nuestra sociedad, sino yo me atrevería a decir en el mundo. Tenemos todavía un pendiente y parte de lo que nos quedábamos hablando era acerca del poder de las palabras, de cómo decimos, mi esposo me ayuda, ¿no? Es un buen hombre porque me ayuda a cuidar a los niños y hay que cambiarlo. Y decía antes de irnos a la pausa, es que a veces vemos estos problemas como a nivel mundial, a nivel país y no lo aterrizamos a nuestra vida, pero creo que podemos empezar desde ahí, desde cambiar la forma en que nos estamos relacionando con nuestra propia familia, a quién estamos dejando los cuidados, si estamos participando, pero de una manera en la que ahora en las familias parece que la obligación es de la mamá, tener todo limpio, tener todo en orden es de la mamá y los hijos pues no, ayudan. Y el hombre o el papá ayuda. Entonces qué buena gente, ¿no? Nos están ayudando y no debería ser así. Tenemos que cambiar eso también. Claro, es ahí donde vamos construyendo las nuevas relaciones. Este tema de, bueno, trabajamos en colaboración, lo hacemos juntos, ambos trabajamos, ambos nos responsabilizamos del contexto, cómo queremos tener la taza, a todos nos gusta que esté en el sitio donde debe de estar y limpia, ¿no? La formación con los hijos cuando hay parejas con hijos, el tema de todos usan todos los electrodomésticos. O sea, todos sabemos usar la plancha, la cafetera, la lavadora, el videojuego, la televisión, los sistemas de audio de televisión. Y eso nos va dando una forma diferente de construir con los hijos, de dejar también disfrutar esta otra parte, porque si bien es cierto que hay varones que siempre disfrutaron el tema del cuidado de los hijos, de la paternidad responsable, del acompañamiento, de cambiar un pañal, de involucrarse en estos temas del cuidado y de la crianza, también es cierto que algunos en alguna época tuvieron que hacerlo a escondidas, o sea, salir con el canguro y un bebé fue un hecho que comenzó a... Bueno, pues ahora después, no está el debate de que pongan estos cambiadores en los baños de los hombres, porque también los hombres que se están haciendo responsables resulta que van al centro comercial o al restaurante y el cambiador está en el baño de las mujeres. Entonces eso obliga a que, pues sabes qué, ve tú porque no hay cambiador en el de los hombres. Cierto. ¿No? Es cierto, es cierto. ¿Sí? Es ir construyendo esta otra ruta, sí en el entorno del hogar, en el entorno de las parejas, en el entorno de las construcciones en equidad, tanto esta parte de ser hombre y mujer que no determine un rol en cuanto a la responsabilidad del cuidado, de la manutención, del proceso de toma de decisiones, que es un proceso de colaboración, de poder entrar en esta comunión de los acuerdos, de platicarlo de inicio, de bueno, sí, quizá el tema de los hijos, pero no necesariamente usando mi cuerpo. ¿Por qué no tenemos hijos y entonces adoptamos a los niños? ¿Por qué no buscamos un entorno que nos permita construir esta ruta de equidad? Hay que acercarnos un poco más desde los contextos formativos hasta, bueno, pues ya las parejas construidas, los procesos que vamos viviendo juntos, ¿no? Fíjate, a mí una cifra, que ahora estoy con mucho de cifras, ¿verdad? Pero es que solamente así vemos la magnitud del problema. Sí. Una cifra que a mí me impactó mucho es que, fíjate, te la voy a leer, en promedio las mujeres pierden 7.3 horas de su tiempo libre cuando se casan y los hombres ganan 2.9 horas de tiempo libre. Imagínate, es decir, la mujer en el momento en que dice, ya me voy a casar, ¿no? Que para muchas
que todavía ideológicamente o culturalmente sigue siendo el momento más importante, ¿no? Pues resulta que pierden 7 horas en promedio de su tiempo libre. Ya no tienen tiempo libre. Ese tiempo ya no existe, se acabó. Pero los hombres ganan 2.9 horas. ¿Qué te está diciendo? Que una mujer se está responsabilizando de las tareas del otro. Es decir, a lo mejor ya esa mujer ya le lava al esposo, ya le cocina, ya le tiene todo listo, ya le tiene la casa, y entonces eso le permitió a él irse al gimnasio, mientras tú tienes un montón de cosas que hacer en la casa, y si encima ya tienes hijos, encárgate de los hijos. Es decir, estamos hablando de verdad de un problema que empieza desde la casa y que culturalmente se va escalando. Empezamos en casa y luego, como no queremos en lo laboral también tener esta inequidad, y luego como sociedad tener estos estereotipos que nos siguen marcando una gran diferencia. Sí, es un dato bien interesante. Ese dato no lo había escuchado, de las horas que uno gana y que uno pierde. Sí, está muy interesante. Insisto, creo que tendríamos que llegar al tema de los acuerdos y saber que ambos en colaboración tenemos que ganar tiempo libre, ganar tiempo compartido, hacer quizá esta ruta de a veces tú, a veces yo. Oye, no me gusta planchar, no lo voy a hacer. Está bien, bueno, a mí no me gusta tender la ropa, no lo voy a hacer. Bueno, hagámoslo en colaboración, ¿no? Cuando todas las actividades del hogar se vuelven responsabilidad o son realizadas por la pareja, incluso el ir involucrando a los pequeños, ¿no? Se sabe que aquellos niños que crecen con responsabilidades desde que son pequeñitos, como quitarse los zapatos y ponerlos en el mismo sitio donde saben que van los zapatos, crecen también con una mayor carga de responsabilidad sobre sí mismos, y un dato importantísimo, se cuidan a sí mismos de un modo diferente que aquellos a quienes siempre se les fue resuelto todo el entorno. Fíjate, qué interesante esto que nos estás diciendo, porque seguramente mucho de nuestra audiencia pues tiene niños pequeños y decíamos, hay que aterrizarlo a nuestra casa. Este problema, que sí es del país, que sí es del mundo, lo tenemos que aterrizar nosotros día con día. Y qué importante empezar con los niños, porque en ellos se van repitiendo tanto las cosas buenas como malas. Claro. Y estos estereotipos en donde decirle al niño o a la niña, tú estudia esto, tú esto, porque fíjate, una carrera de ingenierías en donde tiene que ver las matemáticas es para inteligentes, que lo estudie tu hermano. Tú estudia una cosa más sencillita. Y todos estos patrones y todos estos estereotipos nos van a replicar ¿a qué? Que en un futuro no venzamos esta inequidad, sino la hagamos más grande esta brecha. Sí. Entonces, qué importante empezar con los niños en casa. Claro, borrar completamente el tema del rol de que le toca al niño, que le toca a la niña. El color es determinado para un niño o para una niña. No, creo que tenemos que borrar esta parte, involucrarnos en actividades compartidas, en identificar que incluso cuando se tiene asistencia en el lugar de personal, ¿no? Para lo cotidiano, las labores del hogar, aún así los niños tienen que crecer con esta responsabilidad de sus cosas, de guardar el orden, de guardar la limpieza, de tener cuidado, de procurar esta colaboración con el entorno que se comparte y también con las personas que quiero y con las personas que trabajan con nosotros. Claro. Es también ahí un proceso que nos construye y nos construye para el mundo, no solo para una familia. Sí, porque si no, entonces estamos creando hijos, bueno, ya no es el tema de esta noche, pero tiene que ver, ¿no? Estamos creando hijos que creen que son merecedores de todo y que no tienen responsabilidad de aportar nada, y entonces, vaya, van creciendo los problemas, no se van solucionando. Ahora, a nivel de país, ¿qué nos está haciendo falta? Porque ya hablamos que sí hay esfuerzos, ¿no? Y se ha visto los esfuerzos de este legislativo, de los gobiernos, cuando ya se habla de equidad, cuando ya se habla de denunciar la violencia dentro de los centros de trabajo. Incluso yo te podría decir que hoy más que nunca es penado, ¿no? Yo creo que esta generación le está tocando vivir una época de derechos en donde ya se habla de estos temas. Antes se quedaban en la oficina y no pasaba nada y pues vaya, se hacía este tipo de violencia contra las mujeres que siempre ha existido, pero no se visibilizaba. Y ahora ya no. Ahora las mujeres ya contamos con muchas herramientas desde el trabajo. Pero ¿qué nos está haciendo falta? El seguimiento de que estas acciones de verdad se materialicen en el contexto, que tengamos estos elementos. La mujer que pasa por violencia son diferentes etapas. Una lo normaliza, lo invisibiliza. Es que es normal que me digan, es normal que me cuestionen, es normal que me descalifiquen, es normal que hayan elegido a un varón y no a mí. Sí. Y nosotros contribuimos con esa normalización, invisibilizamos cosas que pasan en estas rutas de microsubjetividad que todavía permean y amarran. Tenemos que visibilizarlo.
El siguiente nivel es comunicarlo y estar de acuerdo, no descalificar a una mujer porque decide denunciar, porque decide preguntar, porque decide cuestionar algo. Dar este salto en la ruta de conciencia también es muy difícil para el proceso de las mujeres. Cuando nos damos cuenta que estamos siendo violentadas, que estamos siendo minimizadas, descalificadas, invisibilizadas, digo, chispas, ¿cómo me puede estar pasando a mí con la formación que tengo, con la experiencia que tengo en este puesto? ¿Qué van a decir de mí si yo lo digo? Si yo digo que soy violentada, que fui víctima de violencia. Entonces también nos resistimos a reconocer que somos vulnerables, porque cuando hemos llegado con todas las dificultades que eso significa a ciertos puestos, pues parece que tenemos que ser omnipotentes, que no somos tan sensibles a esas cosas, que no nos afectan. Sí. Y hay una etapa de mucha resistencia al reconocimiento, a la denuncia y al compartir, sí, en realidad sí me violentan, sí me siento mal, sí me cuesta trabajo, me genera ansiedad, no estoy durmiendo, estoy comiendo de más, de menos, y dar ese salto a la denuncia. Hay ahí un espacio de mucha dificultad para las mujeres, a pesar de tener todas las herramientas, de contar con todo. Sí. Aquella que logra hacerlo se libera de muchas cosas y se vuelve soporte también para las demás. Y es que qué complicado, ¿no? Porque yo te escucho y dices, bueno, también tenemos que reconocerlo porque las mujeres que logran llegar a estos puestos, vaya, pareciera que tenían que estar con su currículum todo el tiempo para justificarlo, ¿no? Sí. Ahora, también existe la parte en las que se dan por vencidas. Yo tengo muchas amigas profesionistas que dicen, yo ya hasta aquí llegué, tengo hijos, le han dado los puestos a mis compañeros porque pues yo falto, porque yo no rindo, porque yo me fui de maternidad, porque yo... Entonces, ya ahorita lo que quiero es paz, entonces me quedo en este puesto. O sea, nos rendimos. ¿Por qué? Porque es muy difícil luchar contra lo que ya está escrito, vencer eso, vaya, ya tienes la carga de los niños, del trabajo, del marido, y entonces todavía me voy a sumar una guerra en mi trabajo, pues mejor aquí me quedo. Entonces, nos damos por vencidas, la verdad es que esa es la realidad. Entonces también tendríamos que estar empezando con nosotras de pues seguir alzando la voz, ¿no? Seguirlo diciendo, seguirlo visibilizando. Apoyar a quienes se mantienen alzando la voz, darles este espacio de empatía, abrazar a quienes deciden hasta aquí llego, decido no seguir más, y buscar que cada vez más este marco legal y normativo deje de considerarnos como una especie muy frágil. Necesitamos un proceso de transición, es cierto. Claro. Sí necesitamos este esfuerzo. Alguna vez una magistrada del Estado de México, brillante en todo el contexto, decía, es que yo le cuestionaba este tema de, es que los derechos de las mujeres son exclusivos y entonces ya no son derechos. Y decía, a ver, es un cuestionamiento fuerte y vamos a entrar a la polémica. Estoy de acuerdo, los derechos no deberían de tener apellido. Sí nos meten en un espacio de exclusividad, pero indispensable para sobrevivir, indispensable para este proceso de transición. Claro. Tenemos que utilizarlo, tenemos que aprovecharlo, y también tenemos que tener claro en qué momento habrá que eliminarlo. Sí. Mientras tenemos que avanzar con este proceso y dar este reconocimiento a los varones, claro, que cada vez sea menos la pregunta sobre ¿es hombre o es mujer? ¿Es parte de la población LGBTTIQND y más? Exacto. O eso no tendría que importar, no tendríamos ni siquiera que preguntar cuál es su género, su sexo, cuál es su identidad, cuál es su elección. Sí, esta es la persona ideal, ideal para ocupar un puesto, para asumir una responsabilidad. Así es. ¿No? Pues te quiero agradecer muchísimo, maestra, que hayas aceptado venir y hablarnos de estos temas, porque además, como decimos, pues esa es nuestra responsabilidad social también de seguirlo hablando. Sí. Es muy largo y nos faltó mucho que abordar, pero bueno, pues ojalá regreses pronto para seguir tocando todos estos muchas gracias. Gracias, y yo con toda la disposición y el gusto del mundo. Pues muchas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde, pues, de todo lo que hablamos en este espacio, pues acompañémonos, ¿no? Sigamos en esa ruta, en esa lucha que a todos nos compete, hombres y mujeres, de lograr en algún momento por fin vencer estas brechas que tanto lastiman a las sociedades. Nos vemos la próxima semana con otro tema de Mujer Es. Mientras tanto, que pase bonita noche.